Hola, bueno, en primer lugar me presento, yo soy Yolanda López, soy intensivista pediátrico y trabajo en el Hospital de Cruces en el País Vasco, en el norte de España. Dentro de estas píldoras de conocimiento que periódicamente lanza el grupo Wivent, a mí me gustaría introducir un nuevo tema de debate, y este es la necesidad de utilizar definiciones operativas o definiciones operacionales en la ventilación mecánica en general, pero en particular yo voy a hablar de la última fase de la ventilación mecánica. En otras palabras, que todos usemos la misma terminología, que todos usemos el mismo lenguaje. ¿Y por qué creo que esto es necesario? Bueno, pues principalmente voy a dar dos argumentos. El primero de ellos es que tenemos que facilitar el trabajo de aquellos que se dedican o nos dedicamos a investigación clínica. Y para entenderlo mejor voy a poner un ejemplo sencillo, aunque podría poner otros muchos más. Y es que uno de los outcomes más importantes cuando hablamos de ventilación mecánica, sobre todo de la última fase de la ventilación mecánica, es el fracaso de extubación. Y como pueden ver en este gráfico, que está sacado de un artículo que revisa toda la literatura pediátrica sobre la fase final de la ventilación mecánica, hay autores, este grupo que vemos aquí, que considera que el fracaso de la extubación sería cuando tenemos que reintubar a un paciente dentro de las primeras 24 horas tras haberlo extubado. Sin embargo, hay otro porcentaje de autores, hasta el 45%, que considera el fracaso de la extubación como reintubar al paciente dentro de las 48 horas tras haberlo extubado. Y hay quienes se van más allá, hay quienes se van hasta las 72 horas e incluso hay un pequeño grupo de autores que considera que fracaso de la extubación no es reintubar al paciente, sino que sencillamente darle un soporte respiratorio no invasivo ya significaría fracaso de la extubación. Es decir, existe una gran heterogeneidad en el campo de la investigación clínica, y aquí viene mi segundo argumento. Muchas veces esta heterogeneidad lo que está traduciendo es la gran variabilidad clínica que existe a pie de cama. Y obviamente los dos argumentos de alguna manera acaban repercutiendo sobre el paciente. De ahí que necesitamos todos hablar el mismo lenguaje. Y para eso están las definiciones operativas. Solamente me voy a referir a tres, que son las que considero más importante en esta última fase de la ventilación mecánica, y sería cómo debemos llamar a esta última fase de la ventilación mecánica invasiva, la prueba de ventilación espontánea y, en tercer lugar, el test de preparación a la extubación. Vamos a empezar entonces cómo debemos llamar a la última fase de la ventilación mecánica. Bueno, pues el término, que ya está acuñado desde la publicación en 2017 de las últimas guías para pacientes adultos, es el término liberación. Esto quiere decir que de alguna manera deberíamos abandonar términos como weaning de la ventilación mecánica, retirada, retiro, destete, y hablar ya de liberación. Esto también es válido para pacientes pediátricos. Desde que se publica, en este caso, la primera conferencia consenso sobre liberación el año pasado, pues los pediatras también debemos adoptar el término liberación. ¿Y qué es la liberación de la ventilación mecánica invasiva? Pues es el proceso por el cual vamos a conseguir liberar o separar al paciente del tubo endotraqueal. Otras veces, y esto es más frecuente probablemente en el mundo de los adultos que en pediatría, el paciente es portador de una cánula de traqueostomía. Entonces, liberarlo sería dejar de aplicar presión positiva sobre esa cánula de traqueostomía tanto durante el día como durante la noche. Y entendemos que deben pasar 48 horas para hablar del éxito de la liberación. Bien, en estas 48 horas no reintubamos al paciente, o en estas 48 horas no volvemos a aplicar presión positiva si es portador de una cánula de traqueostomía. Bueno, hay otras
dos definiciones operativas más de las que me gustaría hablar y sobre todo creo que son importantes para todos aquellos que protocolizan el proceso de liberación de la ventilación mecánica invasiva. Y estas dos definiciones serían aplicables a pacientes que llevan más de 24 horas en ventilación mecánica invasiva. Bueno, la definición de la que voy a hablar ahora es la prueba de ventilación espontánea. Los anglosajones lo llaman el SBT, el Spontaneous Breathing Test, y consiste en reducir al mínimo el soporte respiratorio del paciente durante un periodo definido, un periodo que puede ir desde 30 minutos hasta 2 horas. Es decir, durante este tiempo nosotros reducimos al mínimo el soporte, podemos poner una presión de soporte mínima, podemos dejar al paciente en CPAP, podemos hacer una prueba de tubo en T y lo que vamos a hacer es evaluar si este paciente es capaz de mantener una adecuada ventilación minuto y un adecuado intercambio gaseoso. Es decir, de alguna manera estamos reproduciendo lo que haría el paciente si no tuviera tubo endotraqueal o no se le aplicara presión positiva sobre la cánula de traqueostomía. Esto sería un SBT, una prueba de ventilación espontánea. Y la tercera definición operativa es el test de preparación a la extubación, lo que los anglosajones llaman el ERT o Extubation Readiness Test. En este caso estamos hablando de un conjunto, de un paquete de medidas que nos ayudan a valorar si ese paciente es candidato potencial a ser liberado de la ventilación mecánica invasiva. Por supuesto, todo test de preparación a la extubación tiene que incluir un SBT, tiene que incluir una prueba de ventilación espontánea, pero no solo eso, es decir, no solo utilizamos el SBT, hay que valorar más cosas, hay que medir la fuerza muscular del paciente con alguna prueba, con algún test. Hay que valorar si el paciente tiene un nivel de conciencia adecuado para conservar los reflejos protectores de la vía aérea, es decir, si es capaz de tener reflejo nauseoso o tiene capacidad de toser. Y hay que valorar también la magnitud de las secreciones respiratorias. No solo eso, hay que valorar el estado hemodinámico, hay que valorar si el paciente tiene riesgo de estridor postestubación, que esto es bastante frecuente en los pacientes pediátricos. Y también hay que anticipar, hay que planear si ese paciente después de ser liberado puede necesitar soporte respiratorio no invasivo. Bueno, pues estas son las 3 definiciones operativas que quería comentar para dar una pincelada sobre por qué y cómo es importante que todos hablemos el mismo lenguaje en esta fase final de la ventilación mecánica. Muchas gracias.